inmobiliario. Vamos a hablar un poco de alquileres, porque claro, subió todo y siempre dividimos en lo que es demanda de primera generación. Decimos que ahora hay más de eso. ¿Qué quiere decir eso? Más gente pidiendo por comida y por laburo, básicamente, y que antes estaban las discusiones de segunda generación, ya sea para lo que no podían consumir, como pueden ser indumentaria, que evidentemente siempre tiene un aumento importante en el precio, como para los pedidos al gobierno, como era sacar el impuesto a las ganancias. Ahora, medio en la mitad está el tema de la vivienda. ¿Por qué en la mitad? Porque obviamente es de primera generación, pero en algunos casos quienes van a alquilar ven muy difícil alquilar y no es lo mismo el que necesita porque está con la familia como el que necesita porque tiene que ir a estudiar afuera o a las ciudades o el que se quiere vivir solo. Lo que empezamos a ver hace un tiempo es que alquilar está cada vez más difícil. A ver, la semana pasada salió, o la anterior, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires dijo que empezó a regular un poco el tema de las comisiones. Porque antes cobraban lo que querían las inmobiliarias y ahora lo que dijeron es que para entrar a un departamento te pueden cobrar lo que es el tema del depósito, la garantía obviamente, pero solamente un mes de comisión. Antes te cobraban más. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas si tenemos, Charlie? Que tienen los que van a alquilar, según las agrupaciones, Inquilinos Agrupados es una, las organizaciones que se juntan con quienes van a ver, a tratar de alquilar. Bueno, esto es un tema, esto es el tema de la indexación, es un aumento mensual según el INDEC, algo que no está aprobado, la indexación está prohibida, pero es algo que está discutiéndose. Pero los problemas que más tienen los que van a alquilar son el tema de la garantía, porque es muy difícil alquilar y no tener, por ejemplo, en la misma ciudad una garantía, y es lo que más se quejan los que van a alquilar. El tema de las comisiones, lo que veíamos antes, y hasta hace un tiempo el tema del precio estaba muy en tercer lugar. ¿Qué pasó este año? Empezó a aumentar mucho el precio, todo aumentó y eso es, acá lo vemos, los principales reclamos. El tema del precio es el que más está siendo eje en las discusiones y en los reclamos de quienes van a alquilar, porque efectivamente está cada vez más lejos alquilar. Así como en algunas ciudades del mundo se usa mucho más compartir departamento, en Buenos Aires, en Córdoba, en las grandes ciudades de la Argentina se usaba menos y ahora se empezó a usar más. Hablamos con Gervasio Núñez, él es de Inquilinos Agrupados y se junta mucho con justamente quienes van a alquilar, que ven los problemas y aparte también lo que son los abusos por parte de las inmobiliarias. Vamos a escuchar lo que nos dijo en el Destape y después seguimos hablando de este tema. En la ciudad de Buenos Aires nosotros vemos que desde noviembre hasta esta fecha los contratos de alquiler han aumentado alrededor del 75%. Si el año pasado estábamos en un 60% de un salario, hoy en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de un 70 u 80% que se destina en un salario para poder pagar un techo. Los alquileres para vivienda siempre aumentaron por encima de cualquier índice de inflación. Si el gobierno de la ciudad hiciese algún tipo de declaración sobre lo que está sucediendo en la ciudad, por supuesto que para los 900.000 inquilinos que habitamos la ciudad sería un poco más fácil lograr alquilar de forma justa. A ver, ¿cuánto aumentaron los alquileres este año? El monto que dijo tope que aumentó este año fue el 75%, Gervasio Muñoz lo rebauticé, le había dicho Núñez. Lo cierto es que este 75% a algunos les puede parecer muy abultado. Eso tiene que ver con varias cosas, con el precio del alquiler, con las expensas, con que en algunos casos obviamente el promedio fue menor, pero vieron cuando se juntaban con los inquilinos que el aumento tope había llegado al 75% y lo que dice o lo que hablaba es justamente una medida que no es para todos uniforme. ¿Cuánto de tu ingreso gastás en alquilar? Alguno tendrá más, otro tendrá menos, pero lo que decía es que se ve cada vez más o está aumentando cada vez más la proporción de lo que gastan, tanto que sean los porteños como los cordobeses en las grandes ciudades, en alquilar, quienes van a alquilar justamente, un porcentaje cada vez más alto de su sueldo. Esto tiene que ver con varias cosas. ¿Sabes que en el 2001, esto lo dice el censo, el 75% de las personas eran dueños del lugar en que vivían? Después eso bajó en el 2010, más o menos a un 65 y ahora está por debajo del 60. ¿Qué quiere decir eso? Que se va concentrando la cantidad de propiedades y que más gente sale a alquilar. Claro. Bueno, alguna vez nosotros hicimos de
cómo estaba relacionado, le hicimos el estudio, también muchos lo han realizado, de cómo está relacionado por ejemplo, los complejos cerealeros que tenían muchos edificios en Rosario o en Córdoba. Y después, obviamente, ahí fijaban lo que podía ser el precio del alquiler. Está más atomizado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero sigue siendo un problema. Y algo que también hablamos, por cómo está el precio y por cómo está el mercado, al que alquila, al dueño, tampoco es que se llena de guita. Tampoco es el rentista es el que se llena de guita. El que tiene que salir a alquilar, el inquilino también está en un problema, y por eso lo que señalaba Gervasio Muñoz era el tema del rol de las inmobiliarias, que en otras partes del mundo es distinto, que a veces paga un poco más quien ayuda a alquilar, y que acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de quienes van a alquilar lo hacen a través de estas entidades. Por eso está discutido, un tema muy importante, evidentemente, porque antes por ahí menos gente lo sufría, pero ahora con un aumento importante de la inflación en todos los productos, esto también empieza a ser un peso cada vez más importante sobre las familias. Muy bien, muchas gracias. Se terminó el Destape. Nos vemos el domingo a las 21 horas en Economía Política, y los que escuchan en radio, mañana a las 18 horas en el Destape Radio. Chao, muchas gracias.